Gracias. Perfecto. Buenas tardes, tengan todas y todos. Un gusto saludarles. Vamos a comenzar esta última sesión de nuestro diplomado de control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Estas dos sesiones las vamos a dedicar a analizar los estándares interamericanos del tema de libertad de expresión, así está previsto en el temario. Y les quiero recomendar primero un texto que publicamos recientemente en la Escuela Judicial Electoral con el sello editorial del tribunal, que precisamente se vincula con este tema. Se llama Libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este texto, es 100% gratuito, lo pueden descargar directamente del link del sello editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la verdad es que es un texto bastante completo. Explica un poco del desarrollo que ha tenido la Corte Interamericana en la interpretación de esta libertad y desde luego algunos enfoques de cómo a través de los casos consultivos y contenciosos, pues la Corte Interamericana ha ido dotando de nuevos horizontes interpretativos, sobre todo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, este tema ha sido, digamos, objeto de diversos escenarios de interpretación, porque la Corte Interamericana se ha preocupado mucho por establecer cuáles son los alcances de la libertad de expresión en un contexto democrático. Y en ese sentido ha ido fortaleciendo el uso de la libertad de expresión a través de la posibilidad de que se restringe el contenido del derecho siempre y cuando la restricción sea convencionalmente válida. Y ha ocupado, digamos, el test de proporcionalidad para verificar cuando una restricción no es compatible con el contenido esencial de la libertad de expresión. Y el último caso más emblemático sobre este tema es Lagos del Campo contra Perú, que es una sentencia donde se trató de explicar por qué, digamos, el contenido de una restricción tiene que ser perfectamente compatible con la libertad de expresión en cuanto a su contenido esencial, y cómo es que una restricción puede afectar el artículo 30 de la Convención Americana. Para ello, pues la Corte Interamericana ha tratado de detallar de una manera muy particular el uso de esta metodología del test de proporcionalidad para establecer cuándo restricciones sí pueden ser válidas en un contexto democrático y cuándo no. Sobre todo porque la tendencia que ha tenido el sistema interamericano con la libertad de expresión es a fortalecerlo, a que las restricciones sean mínimas y, digamos, potencialmente a que la libertad de expresión pueda incluso configurarse como una norma de dominio jus cogens, porque ha establecido que en efecto el uso de la libertad de expresión es indispensable, es piedra angular de las democracias contemporáneas, y desde luego hay horizontes donde la libertad de expresión no podría ser restringible, sobre todo cuando hay efectos no previstos legalmente y convencionalmente para restringir el derecho. A partir de ahí surgió un caso que ahora vamos a platicar, que es el caso de la última tentación de Cristo, donde surge el primer debate sobre si es posible que las restricciones apliquen bajo el contexto de censura previa, es decir, si los estados pueden censurar un documento, pueden censurar una cinta cinematográfica, como en ese caso, pueden censurar un material periodístico simplemente porque creen que puede ser objeto de una vulneración al orden público o al interés social, que es uno de los fines que establece el artículo 30 de la Convención. Sin embargo, en ese caso, la Corte Interamericana fue un poco más profundo y explicó cómo entender las restricciones bajo un contexto convencionalmente válido. Entonces, también hablaremos de ese punto y desde luego de algunos otros casos que son emblemáticos para el desarrollo interpretativo de la libre expresión. Bien, les voy a compartir entonces la presentación para estas dos sesiones y a partir de ahí pues vamos generando una especie de debate sobre los alcances que tiene este derecho humano en el sistema interamericano.
Fíjense, lo que hemos venido platicando a lo largo de este diplomado es que el control de convencionalidad en efecto ha tenido un avance significativo. Platicábamos del caso Mirna Maccha contra Guatemala, del caso Almoracid Arellano contra Chile, y desde luego otro caso emblemático para los alcances del control de convencionalidad es Tibi contra Ecuador, porque en Tibi contra Ecuador se precisó cómo es que el ejercicio de control difuso de convencionalidad se tiene que realizar por todos los estados parte sin que el ejercicio de control se pueda dividir o fraccionar. Es decir, que el control difuso de convencionalidad se tiene que realizar por todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, pero el Estado no puede establecer qué autoridades sí pueden hacer control de convencionalidad y qué autoridades no, porque desde luego que hay una vinculación directa, decíamos, al efecto útil, a la vinculación con el estándar interamericano para el Estado en su conjunto. Es decir, todas las autoridades sí, respetando competencias y atribuciones, tienen que realizar este control difuso de convencionalidad, pero el Estado de ninguna manera tiene la posibilidad de dividir o seccionar el control de convencionalidad, sobre pretexto de elegir qué autoridades sí lo podrían ejercer y qué autoridades no. Después tuvimos el desarrollo del control que se da en los casos Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú y Cabrera García y Montiel Flores contra México, que son dos casos donde se estableció que el control de convencionalidad se vincula frente a los órganos encargados de administrar justicia, para que después viniera el gran leading case que consolidó el control de convencionalidad, que es Hellman contra Uruguay. Hellman contra Uruguay, digamos que tuvo como objetivo establecer que todas las autoridades tienen que realizar este control y que incluso el control debe ser ex oficio. Es decir, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado, si la autoridad prima facie se percata que una norma que va a aplicar puede ser contraria al estándar convencional, puede sujetarla a control, con, digamos, la limitación, la precisión de que solo la autoridad de naturaleza jurisdiccional podría llegar a la inaplicación de la norma en concreto. Pero la autoridad administrativa, desde luego, puede realizar control de convencionalidad frente a la interpretación conforme, frente al principio pro persone, y si existe un precedente previo en materia jurisdiccional que se decante por la inconvencionalidad de una norma, en efecto, la autoridad administrativa puede dejarla de aplicar, pero siempre y cuando exista este antecedente que valide el ejercicio de control, porque eso desde luego se vincula con los principios de legalidad, de certeza, de seguridad jurídica en el ejercicio correcto del control difuso de convencionalidad. Entonces, ha tenido un avance muy considerable el control de convencionalidad hasta hoy en día. Digamos que el contexto democrático en el que se mueve el control de convencionalidad hoy en día es frente a los derechos colectivos o frente a los derechos difusos. La Corte Interamericana, en esta última parte de su línea interpretativa o su línea jurisprudencial, se ha preocupado mucho por fijar el alcance del control de convencionalidad en la tutela de derechos como la libre expresión, como el acceso a la información, como la protección del medio ambiente, como el acceso al agua, como la vivienda digna. O sea, digamos que ha potencializado la Corte Interamericana otro horizonte diferente al que comúnmente, con el que comúnmente dialogaba en su jurisprudencia, que eran casos tendenciales en materia penal de desaparición forzada, de tortura, etcétera. La jurisprudencia interamericana se ha movido hacia otras latitudes a propósito, pues, de las urgencias que se dan en el contexto latinoamericano para ir dotando de contenido esencial a otros derechos diferentes. Entonces, en el caso Hellman contra Uruguay, nace este concepto per se del corpus juris interamericano, donde se establece qué normas pertenecen directamente al corpus juris por ser tratados internacionales regionales o bien porque forman parte del estándar interpretativo de la Corte Interamericana, consultivo y contencioso, o bien
porque son normas del Sistema Universal de los Derechos Humanos que han sido objeto de interpretación por parte de la Corte Interamericana. Recordando que en este caso reciente de condena contra México, son Pastle, y también en el caso Rodríguez y Reyes Alpizar, la Corte Interamericana interpretó la obligación internacional que surge de la Convención de Viena sobre cómo el Estado se vincula al cumplimiento de un tratado internacional. Y en este caso, la Corte Interamericana precisó que los estados deben de aplicar los estándares internacionales porque son vinculantes. Y desde luego que no pueden invocar una norma de derecho doméstico para dejar de cumplir con ese tratado internacional porque violarían el concepto del efecto útil. Entonces, a partir de este caso, me parece que hay una vinculación un tanto más particular frente a los instrumentos internacionales universales, porque desde luego también llegan a formar parte del corpus juris interamericano en una integración indirecta. Es decir, la Corte Interamericana también se apoya de esos instrumentos para tratar de fortalecer vis a vis el contenido de las normas interamericanas, es decir, de lo que es objeto de interpretación por parte del sistema y en particular por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ha sido un interesante diálogo del control de convencionalidad, de lo que representa el control para los estados parte, y a partir de ahí pues surge un pequeño concepto del control de convencionalidad, que es un ejercicio, un examen de regularidad de los actos y las normas que se invocan en el derecho doméstico y que son objeto de análisis para verificar su compatibilidad. Es decir, el control que realiza el sistema interamericano de entrada es un control concentrado que tiene por objeto verificar que los actos de las autoridades, de los particulares en un estado y que las normas que se invocan en el derecho doméstico no sean incompatibles frente al corpus juris interamericano. Evitan que se generen intromisiones arbitrarias en el contenido sustantivo de la convención y en el resto de normas que integran el corpus juris interamericano. Por eso es importante establecer que el control de convencionalidad tiene dos latitudes. Uno, en control concentrado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano jurisdiccional del sistema, y otro que va de la mano del control difuso, un control más simple, un control laxo, que tiene la posibilidad únicamente de inaplicación que realizan el resto de las autoridades de los estados nacionales que han suscrito y ratificado la convención y que desde luego han establecido que se quedan sujetos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordando que México tanto firmó el contenido de la Convención Americana como aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a finales del siglo XX. Entonces, esto vincula per se a que el Estado mexicano tenga que realizar por conducto de todas sus autoridades este control de convencionalidad frente a actos, frente a normas. Desde luego que las omisiones también son sujetas de control de convencionalidad y la Corte Interamericana ha hecho un análisis estricto de cuándo se cae en una omisión y por tanto se viola el contenido del artículo 1.1 de la Convención por haber vulnerado el deber de tutela integral de los derechos humanos previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esta conceptualización del control de convencionalidad nos lleva a hablar sobre algo que desde la sesión anterior hemos denominado el concepto de buena fe, el concepto de efecto útil en el cumplimiento de las normas de derecho internacional. Y este concepto de efecto útil, pues ha tenido, digamos, una evolución interesante a propósito de lo que prevé el artículo 25 de la Convención de Viena. Y el efecto útil lo que nos dice o lo que brinda en un sentido práctico es que debe de haber una utilidad de las normas de derecho internacional en sede nacional.
Es decir, que si un Estado suscribe un tratado, debe de acogerse a los márgenes de aplicación del tratado internacional y a los estándares interpretativos. Yo les decía en la sesión anterior que existen tres grandes sistemas regionales: el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, y existe un sistema universal que también es objeto de interpretación por parte de los comités especializados de Naciones Unidas. Entonces, todo ese bagaje de normas que están en el derecho internacional de los derechos humanos son sujetos de interpretación por parte de cada uno de los estados en el ámbito de las competencias y atribuciones de sus respectivas autoridades, y respetando desde luego el contenido del efecto útil para brindar certeza sobre cómo es que se está salvaguardando el contenido de un tratado internacional, cómo es que el Estado está vinculándose al contenido del tratado y cumpliendo con los estándares que se van fijando tanto en el sistema universal como en el caso mexicano, en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, esta parte del efecto útil vincula desde luego al control de convencionalidad, porque el efecto útil es el que viene a proteger el ámbito de aplicación del tratado internacional, el que le dice al Estado cuándo está dejando de advertir, de observar el contenido de un tratado por invocar una norma de derecho doméstico que puede ser incompatible con la norma convencional. Y para ello la Corte Interamericana, desde el caso La Última Tentación de Cristo, que es el caso Olmedo Bustos contra Chile, estableció que en efecto todas las normas son sujetas de control de convencionalidad, incluso la Constitución Nacional. Ahí fue donde se fijó el criterio de que la constitución de cada uno de los estados parte también estaba sujeta a control duro o control concentrado de convencionalidad. Y recientemente a México se sujetó a control de convencionalidad concentrado el contenido de la Constitución General, declarada por la Corte Interamericana y Convencional en virtud de dos figuras: el arraigo y la prisión preventiva. Pero ese estándar de interpretación interamericano surgió en el caso de La Última Tentación de Cristo, que es un caso vinculado a la libertad de expresión. Entonces, este concepto de efecto útil, digamos que se va perfeccionando a la luz de lo que establece el contenido del derecho humano previsto en el Tratado Internacional y también respecto del contenido interpretativo que nos da el sistema interamericano. Ese contenido interpretativo del sistema interamericano forma parte del llamado efecto útil, forma parte del corpus juris interamericano y desde luego es objeto de interpretación frente al bloque de convencionalidad. Por eso es que el efecto útil no termina con el cumplimiento del tratado, sino que el efecto útil también es expansivo frente al estándar interpretativo. Es decir, un Estado que aplica la norma internacional y se vincula a la interpretación del sistema conducente, respeta el efecto útil del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es que hay que ser muy puntuales al establecer que el Estado no solamente tiene una obligación de velar por el cumplimiento del tratado, en un sentido estricto, sino que debe de velar por el tratado y la interpretación que realice el órgano autorizado por el tratado. En el caso del sistema interamericano, el órgano autorizado per se, que es intérprete originario e intérprete último de la convención, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que hay que velar por la jurisprudencia contenciosa y consultiva que es vinculante para las autoridades nacionales. Y así lo expresó la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011. Entonces, esto es un recorrido de cuáles son las implicaciones muy generales que tiene el control de convencionalidad frente al efecto útil de los derechos humanos y desde luego frente a la obligación vinculante que genera el suscribir un tratado internacional frente a la norma doméstica. Esto sí hay que ser muy puntuales porque incluso se ha generado un debate en el seno de la Suprema Corte donde la propia Corte ha dicho que la norma internacional se tiene que ajustar al derecho doméstico y esto desde luego que es una locura.
lo que debe de suceder es que la norma doméstica se adapte, se ajuste a el derecho internacional de los derechos humanos. A propósito de este tema, que la Corte, bueno, todavía sigue pendiente de discusión sobre el cumplimiento de estas sentencias internacionales que platicábamos la sesión anterior y que, digamos, todavía la Corte no se ha animado a subirlas a sesión pública del Pleno y que, bueno, ya esperamos la Corte entre en un periodo de receso y esto pues sucederá probablemente hasta el mes de agosto. Tengamos una respuesta sobre el cumplimiento de las 3 sentencias que están pendientes: mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, Zompastle y Rodríguez y Reyes Alpizar. Entonces va a ser muy interesante, sobre todo por este debate de cómo se ajusta la norma doméstica, incluso la Constitución, frente al derecho internacional de los derechos humanos y la vinculación a la jurisprudencia interamericana, desde luego. Habrá que hacer un par de precisiones que son indispensables para el ámbito jurisdiccional, no solo de los operadores, me parece que también son indispensables para la práctica del derecho en general, de cómo es que se aplican los estándares interpretativos frente a todas las autoridades, no solamente en el ámbito judicial. Entonces, luego de digamos, reconstrucción de lo que representa el control de convencionalidad, vamos a vincularlo al tema de la libertad de expresión. Fíjense, primero, vamos a darle lectura al contenido del artículo 13 de la Convención Americana. No sé si alguien por ahí tenga a la mano su convención que me pueda ayudar a darle lectura al contenido de este artículo 13. Es muy particular el artículo 13 porque el artículo 13 de la Convención se vincula, fíjense, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece también un artículo muy parecido en el tema de libertad de expresión, y se vincula también con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también prevé la protección de este derecho a la libre expresión. Solamente que hay una particularidad. El artículo 13, en su numeral segundo, solo establece 2 supuestos de restricción para la libre expresión, y digamos que ese artículo 13.2 de la Convención es el que ha sido más objeto de interpretación judicial por parte de la Corte, en virtud de establecer cuáles sí son restricciones convencionalmente válidas para la libre expresión y cuáles se escapan de los estándares de proporcionalidad que ha previsto la propia Convención y que ha interpretado judicialmente la Corte Interamericana. Entonces vamos a dar lectura. Adelante, José Guillermo, muchas gracias. Gracias, doctor, con mucho gusto. Muchas gracias. El artículo 13 dice libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Numeral 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben de estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Inciso A. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás. O, inciso B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Numeral 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Correcto. Medios indirectos. Indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera de otros medios encaminados a impedir la comunicación y las circunstancias de ideas y opiniones. Numeral 4. Los espectaculares públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin prejuicio de lo establecido en el inciso 2. Y numeral 5, está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de la raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Perfecto. Muchas gracias por la lectura, estimado José Guillermo. Fíjate, de aquí se desprenden tres consideraciones que son importantes. Primero, ¿cuáles son las vertientes de la libre expresión? Aquí lo dejo, lo vamos a discutir un poco más adelante sobre los alcances que tiene la libertad de expresión en el contexto democrático, basado en una distinción entre la libre expresión de carácter individual, la libre expresión de carácter colectiva y algo que he denominado la libre expresión en el contexto político, que también es un punto y aparte de un escenario un tanto más diferenciado, porque incluso en el ámbito nacional, la Sala Superior ha establecido que la libre expresión en el contexto democrático se potencializa. Es decir, encuentra un grado superior en el debate democrático que ha llevado incluso a que la propia sala haya establecido que los tipos penales de calumnia pueden ser inconstitucionales o inconvencionales. Es decir, que la calumnia es un supuesto en el que habrá que tener cuidado si se traslada al ámbito penal porque puede ser peligroso como un posible escenario de restricción indebida frente a la libre expresión. Digamos que el matiz es que la libre expresión o el uso legítimo de la libertad de expresión va a causar la restricción en el contenido de algún otro derecho, como el honor, como la reputación, como la vida privada incluso. Vamos a ver un caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina que es muy emblemático sobre este punto. Entonces se trata de potencializar el contenido de la libre expresión bajo esta triple dimensión en la que se mueve. Primero, la libre expresión desde su vertiente individual, la libre expresión desde su vertiente colectiva y la libre expresión desde su vertiente político o en el escenario del debate político contextualmente hablando. Sí, Erika, adelante. Gracias, doctor. Adelantaré rápidamente mi opinión en el tema de la libre expresión político-electoral, porque en el momento en que yo me integré de una forma a estudiar más a fondo los temas político-electorales, que fue por allá del 2005-2006, pues se pensaba todavía, se planteaban todavía los recursos alegando una absoluta protección a la libertad de expresión para los temas político-electorales. Yo recuerdo, sin tanta precisión como usted, como dicen siempre, los doctores hablan bien bonito con los fundamentos y con todo el panorama que tienen, pues que prácticamente activan diario, pero yo lo que recuerdo es que era muy abierto y salió por ahí una publicación, recuerdo aquí en México, con un tema en Tamaulipas, en el que hubo señalamientos, en el que se hizo incluso una caricatura ahí que era denostativa para un candidato, un servidor público, no recuerdo el tema, y fue cuando empezó la Sala Superior a analizar este punto, y lo que nos llevó posteriormente a buscar garantizar el derecho de réplica en el artículo sexto, empezaron a meterse ahí en ese trasfondo. A mí me apasionó ese tema, tanto así que tomé algunos cursos que ofreció el Instituto Electoral aquí del Estado de México, especializados para periodistas, porque yo quería entender cuál era la percepción de los periodistas desde ese punto y cómo algunos se atrevían a decir cosas que no les constaban, por ejemplo, o hasta dónde podía el periodista sí dar una opinión o solamente ser objetivo. Claro. Y obviamente, pues ya eso vincularlo con los temas jurídicos. Y yo lo que recuerdo es, y que me quedó muy claro a partir de esa ocasión del debate que hubo en la sala, en la integración de aquella sala superior, es que si bien es cierto la libertad de expresión debe de protegerse, esta es acotada, o sea, no es absoluta. Claro. No puede uno salir a decir lo que se le venga a la mente o lo que se nos ocurra, porque precisamente se afectan derechos. Es cuanto, doctor, muchas gracias. Sí, fíjate, Eric, y a partir de ahí ha habido un avance muy interesante en el sistema interamericano, donde la Corte incluso creó una metodología que le llamó test de libertad de expresión. Ahora lo voy a explicar. Y esta metodología es muy útil porque este test lo que verifica es, primero, la autenticidad de la información, que es un tema muy importante precisamente para informar por parte, sobre todo, de la labor periodística. Y el segundo punto es la trascendencia nacional, que es también un punto muy interesante que ha analizado el sistema interamericano, sobre todo a partir de un caso que resolvió el sistema europeo de derechos humanos, que es el caso Berlusconi. Por ahí, si alguien lo quiere buscar en la web, es un caso muy emblemático de libertad de expresión que llega al sistema europeo,
precisamente sobre la figura de un primer ministro en Italia que de repente se va a una casa de campo de vacaciones, un periodista fotografía lo que estaba sucediendo en esta casa de campos y lo publica en una revista de notas de chismes, ¿no? Valga la expresión. Y Berlusconi, a partir de esa publicación, va a la instancia judicial civil para reclamar un daño moral. Y es muy interesante lo que al final se resuelve porque es compatible con el estándar interamericano que se ha creado al respecto. Primero, solicitar al periodista cuál es el alcance que tiene la veracidad de la información. Es decir, de dónde obtuvo la información, si hay un respaldo objetivo detrás de esa información y desde luego si la información trasciende al ámbito nacional. Es decir, si a la ciudadanía le interesa conocer esos datos, conocer esa información porque trasciende al ámbito de lo público. Y ahí es donde se tiene que justificar la afectación. Ah, bueno, estás afectando mi derecho a la privacidad. Perfecto. Pero está justificado porque hay un uso legítimo de la libre expresión. Si no se cumplen con esos estándares, entonces lo que ha dicho la Corte Interamericana es que la libertad de expresión no se usa de manera legítima, porque en efecto no es un derecho absoluto. Es un derecho que se puede restringir, pero ojo, la restricción sí tiene que estar suficientemente legitimada desde la perspectiva convencional. Es decir, no se trata de cualquier restricción o no se trata de generar un límite a la libertad de expresión solamente por generarlo, ¿no? Porque incluso el propio estándar interamericano ha dicho que si la libre expresión sacrifica el derecho al honor o sacrifica, por ejemplo, el derecho a la privacidad de una persona, ni hablar. Tendrá que ceder la libre expresión, tendrá que ceder la vida privada, tendrá que ceder incluso la honorabilidad de una persona si es que lo que se busca es informar a la ciudadanía sobre un determinado tópico de interés público, como sucede en este caso que vamos a platicar, Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, pero siempre que esté debidamente justificado, racionalizado el uso de la libre expresión. Por eso es que la Corte Interamericana ha hablado de que la libre expresión no es un derecho absoluto, en efecto, pero sí atiende un carácter de especial protección en el contexto democrático, porque es piedra angular de las sociedades democráticas. Así lo reiteró en su línea interpretativa en el caso Lagos del Campo contra Perú, que también es un caso que vamos a platicar, que se vincula con la libre expresión y una restricción indebida. Imagínense que ustedes pertenecen a una asociación de trabajadores, denuncian actos de corrupción que están probados, porque eso le interesa al gremio de trabajadores, y el patrón decide despedirlos de un día para otro, arbitrariamente. Pues desde luego que la restricción que se está generando derivado del uso de la libertad de expresión no es legítimo. Es un uso totalmente arbitrario. Entonces, esos espacios son los que cuida el estándar interamericano. Sí dice, la libre expresión no es absoluto, pero hay espacios donde, ni modo, va a vulnerar el contenido de otros derechos y estará plenamente justificado. Catalina Botero hace poco estuvo en México, que participa en Facebook, forma parte de este consejo consultivo en materia de libertad de expresión, y ella decía, bueno, es que la visión que tenemos, por lo menos en Facebook, es que a veces se tendrá que sacrificar el contenido de otros derechos para proteger la libre expresión, porque en un contexto democrático la libre expresión sí juega un papel medular. Y a pesar de que pueda resultar incómodo para la vida privada de una persona pública, que pueda resultar incómodo para la honorabilidad de una persona física o de una empresa, pues estará justificado el uso legítimo de la libre expresión siempre y cuando existan datos objetivos que acrediten que ese dato de verdad se obtuvo de una base científica, de una fuente objetiva y que aparte es de trascendencia nacional. Es decir, la pregunta que se hace la Corte Interamericana en esos casos es, ¿a la ciudadanía le interesa saber sobre esos datos? ¿Es relevante para la ciudadanía conocer esa información? Ah, sí, sí es relevante. Ah, bueno, es de interés público, ni hablar. Oye, pero es que difundieron algo de mi vida privada. Ni hablar, estás expuesto, eres una figura pública. Incluso la Corte Interamericana ha dicho que en ese caso la vida privada se reduce. Ojo,
Cuando eres figura pública no gozas del mismo estándar de protección del derecho a la vida privada como cualquier ciudadano, sino que al ser figura pública reduce el espectro de protección de tu derecho a la vida privada y eso puede incidir a través del uso legítimo de la libre expresión. Entonces sí hay que tener, digamos, muy en cuenta cuáles son los estándares que ha creado la Corte Interamericana y cuáles sí son permisibles y cuáles no. Pueden ser objeto de una restricción inconvencional, ¿no? José Guillermo, adelante. Gracias, doctor. Sí. Pues yo lo voy a aprovechar un poquito más allá porque tenemos una tarea para contestar en próximas fechas. Ya me parece que con usted es la última clase, según yo, si mal no me equivoco. Es correcto. Ya ahora y mañana creo ya es con usted y entonces ya estamos en el último paso del diplomado. Entonces, la verdad, maestro, es que me voy a meter un poquito a unas preguntas y sí tengo alguna duda. Una de las tareas o una pregunta que tenemos que contestar, que nos fue dejado por el Tribunal Electoral para acreditar el diplomado, era contestar una pregunta que, bueno, a título personal sí me ha generado mucho ruido por muchos temas que hemos tenido la oportunidad con ustedes de ir entablando. La pregunta en lo general, no le pido que me la conteste porque es cuestión de nosotros, pero sí me llama la atención lo siguiente. La pregunta es muy clara, dice, en función de la evolución de control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral, explique 2 criterios de la jurisprudencia mexicana que considere problemáticos y plantee sus respectivas soluciones jurisdiccionales. Yo tengo varios, la verdad es que platicando con algunos especialistas que son amparistas y en el caso particular que soy un poquito más metido en materia electoral, uno de estos temas es la libertad de expresión, es uno de los que yo tengo en el radar propiamente. 2 temas que me gustaría plantear. Uno de los que usted decía, el Tribunal Electoral pues ha dicho que las figuras públicas deben de tener algo así como piel de cocodrilo, un poquito más resistente. Ha sido algunos magistrados en algunas clases que decía, pues del momento que te vuelves figura pública, lo privado sale de esa esfera y se va a lo público. Entonces, donde ustedes, las figuras públicas, pues empiezan a tener un poquito de esta piel más gruesa, ¿no? 2 temas, maestro, 2 o 3 posiblemente vengan. El artículo 41 constitucional, desde un personal punto de vista, viene con una limitación que contrapone en alguna parte al artículo 13 de la Convención, específicamente cuando habla de la adquisición de espacios en radio y televisión. Correcto. A mí en lo personal, pues siempre cuando se dio la reforma en el 2007, la reforma constitucional del 2007, cuando esta libertad de expresión, yo recordaré el tema de las campañas negras, vino mucho el tema de las famosas injurias y calumnias. Posteriormente el tribunal fue cambiando sus criterios y desapareció de la Constitución también esa parte de las injurias en criterios jurisprudenciales. Nada más se quedó la calumnia y quitaron la injuria. Por este tema legal que usted dijo, ¿no? Porque hay que ser muy cuidadoso porque puede rebasar o no puede rebasar y yo lo veo de la siguiente manera. Hay una jurisprudencia muy buena del Tribunal Electoral que pues a mí me llama mucho la atención y es reciente además, dice que la calumnia electoral, habla de la calumnia electoral, las personas privadas, físicas o morales, excepcionalmente podrán ser sujetos infractores. Pues ese es el tema que ya es una persona física, moral, ¿cómo me van a acreditar que yo puedo ser responsable de la comisión de delito? Pues hasta que venga una sentencia, teniendo al principio de presunción de inocencia, pues yo creo que me podrían censurar, pero por la censura en el artículo y en la jurisprudencia que yo acabo de establecer, pues está ahí propia y contraviene para mí a criterio personal el artículo 13 de la Corte. Igual, pues yo ahorita, usted comentaba ahorita, ¿no? ¿Por qué al interés público no se puede adquirir espacios en radio y televisión? Si es un derecho que yo puedo tener y la Corte lo dice. Y esa libertad que yo tengo de adquisición de espacios en radio y televisión, yo creo que es un tema que hoy ojalá viene evolucionando los criterios y ojalá y venga una reforma constitucional o la Corte le entre a otros temas donde diga que ya no son tan inconstitucionales las contrataciones de espacios en radio y televisión. Porque hoy a nivel nacional pues hay un actor político que está hablando muy fuertemente sobre ciertos partidos políticos y no ha habido ninguna censura y para mí sí hay una adquisición o contratación.
Ya no me voy a meter al tema de contratación y adquisición porque ya la Corte el Tribunal Electoral empezó a hacer la diferencia, qué es contratar, qué es adquirir, cómo vinieron simulando los actores políticos las adquisiciones en radio y televisión, que ese es otro tema, que yo mil veces mejor que saliera de la censura establecida en el 41 constitucional y mejor que sea muy abierta, mejor que lo dejen adquirir y mejor cuando sí estén violentando la ley electoral, pues que lo sancionen, porque pues en esta doble moralidad de los partidos políticos, pues siempre van a buscar. No voy a contratar, pero pues como ya no puedo contratar por terceros, o yo como partidos o candidatos ya no podemos contratar, específicamente los candidatos, pues vamos a simular una adquisición. Caso Pumas Puebla, que en algún momento ya resolvió igual el Tribunal Electoral y fue uno de los primeros casos emblemáticos. Ese sería uno de los primeros, maestro. Y el segundo, para no retardar mucho, ¿qué opina usted y si hay censura respecto a que ahorita un grupo de indígenas, radiodifusoras indígenas, pueden llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema de que se les está obligando a las radiodifusoras de grupos indígenas tras la transmisión de spots de radio y televisión de los partidos políticos? Ellos dicen, si nosotros nos regulamos, ¿por qué habríamos de pasar espacios en radio y televisión, pues propiamente de spot de partidos políticos? Porque ya hay una sentencia y un grupo de radiodifusoras y grupos indígenas dijeron que van a ir a la Corte Interamericana a decir que ellos no están obligados a transmitir estos spots. Temas, maestro, de libertad de expresión, híjole, es bien apasionado el tema, la verdad el compañero ya lo dijo ahorita, híjole, a mí cuando vino la reforma constitucional en el 2007 me costó mucho trabajo entender por un momento la pura contratación, después vino la adquisición y bueno, después vino la simulación. Y entonces, maestro, pues estas dos preguntas las dejo ahí abiertas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, José Guillermo. Muy interesante. Fíjate, la primera pregunta tiene dos contornos, ¿no? Tiene un contorno constitucional y tiene una visión de protección del tema de la libertad de expresión a propósito del artículo 13.2. En el tema constitucional voy a ser muy claro, ¿no? La Sala Superior estableció que como la restricción estaba en la Constitución, prevalecía la restricción, ¿no? A propósito de lo que había resuelto la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011. Es decir, no hay estudio de fondo sobre el tema de la posible inconvencionalidad del artículo 41, porque la Sala Superior tuvo que aplicar la jurisprudencia obligatoria hasta ese momento de la contradicción de tesis. Y lo único que dijo fue la restricción para la contratación de radio y televisión por parte de candidatos, candidatas, está en la Constitución, sí, entonces prevalece la Constitución, pero no da una respuesta sobre si esa restricción es o no convencional. Hasta ahora no la tenemos, están todos de acuerdo en este punto, ¿no? Y después del caso Rodríguez y Reyes Alpizar, creo que se tiene que replantear esto. Creo que si llega un nuevo caso a la Sala Superior, se tendría que analizar la convencionalidad de esa restricción constitucional y en todo caso determinar si la restricción prevista en el artículo 41 respeta o no el artículo 13.2 de la Convención. Yo creo que no, porque es un tema totalmente incompatible con un uso legítimo de la libertad de expresión. Incluso es una prohibición absoluta. Y las prohibiciones absolutas en los contextos democráticos son muy difíciles de sostener, ¿no? Te prohíbe de manera absoluta que tú como candidata, candidato, incluso candidato independiente, ¿no? Estás en una clara desventaja porque al no formar parte de un partido político, pues no puedes contratar ningún tipo de espacio en radio y televisión. Y lo cierto es que, digamos que en un contexto cuantitativo, la radio y la televisión siguen siendo un factor determinante para las aspiraciones políticas. Mucha de la ciudadanía se sigue guiando por lo que ve en radio y televisión, entonces sí es una restricción que puede afectar también el espacio donde se mueven las candidaturas independientes. Entonces, en cuanto al primer punto, pues no hay una respuesta clara. La Sala Superior se tendría que pronunciar sobre la convencionalidad de la restricción. Ahora, en cuanto al segundo punto, donde se mueve el uso legítimo de la libre expresión a propósito del contenido del artículo 13.2 de la Convención, y si es compatible o no es compatible este tipo de restricciones de radio y televisión, me parece que se estaría generando una prohibición que no tiene ningún fin convencionalmente válido. O díganme, el hecho de prohibir a candidatos
candidatas de partidos o candidatos y candidatas independientes el que puedan contratar publicidad política en radio y televisión, ¿qué fin legítimo puede tener? ¿Qué es lo que se busca proteger con esa restricción? No hay ningún fin legítimo detrás. O sea, la restricción no tiene un fin convencionalmente válido. Es una restricción evidentemente inconvencional frente al artículo 13, porque el artículo 13.2 nos da las pautas. Dice, bueno, se puede restringir por cuestiones de respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o protección a la seguridad nacional, al orden público, a la salud o a la moral pública. En realidad no hay ninguno de estos fines que proteja la restricción. Al final es una restricción que no va de la mano con el estándar interpretativo que ha fijado la propia Corte. Incluso hay dos casos que respaldan esto. El primero, ahí está, Olmedo Bustos y otros contra Chile. El tema de la censura previa sin ningún tipo de racionalidad no es compatible con el estándar interamericano. Es decir, no puedes censurar de manera previa algún documento cinematográfico que tenga por objeto difundir cierta información que puede ser relevante en una sociedad democrática. Bueno, si la película La Última Tentación de Cristo tiene tintes que pueden ir en contra de la moral, etcétera, pues serán objeto de una revisión posterior. Lo leyó José Guillermo, dijo a posteriori. Es la revisión para ver si se puede limitar el contenido o no de la libre expresión, pero nunca de manera previa. Pero hay una excepción, que incluso da el propio artículo 13. Puede haber censura previa cuando se trate, por ejemplo, de temas vinculados con niñas, niños y adolescentes, con derechos de la infancia. Ahí puede haber censura previa porque incluso, fíjense, en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral ha creado, ustedes lo conocen, supongo, unos lineamientos para la publicación de plataformas políticas que se vinculen con la imagen de menores. Y ha establecido que además de que existe el consentimiento de los padres, también tiene que existir algo que hemos llamado consentimiento previo y detallado del menor. Ustedes recordarán este spot del niño de Movimiento Ciudadano, el de Movimiento Naranja. Bueno, ese caso que resuelve en una primera instancia la Sala Regional Guadalajara sobre si realmente existía o no el consentimiento del menor para participar en ese tipo de publicidad por parte de los partidos políticos, realmente adquiría un consentimiento previo y detallado, es decir, si el menor sabría sobre las implicaciones de que su imagen estuviera en una red social como YouTube. En ese momento se publicaron diversos videos donde el niño incluso salía cantando una canción de Movimiento Naranja, ¿no? Y cuando se le pregunta al menor, fíjense, aquí hay un tema también de consulta al menor, sobre si sabía de las implicaciones que tenía el uso de su imagen vinculada con una plataforma político-electoral. Él dijo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me gusta, porque me gusta cantar, porque lo disfruto, porque soy consciente de que mi derecho a la propia imagen circula en una red social y entonces conozco los alcances de que mi imagen esté circulando. Pero sí se ocupó la Sala Superior de un esquema donde no solo existiera un consentimiento por parte de los padres, sino también un consentimiento por parte del menor. Es decir, que el menor sepa cuáles son los alcances de que su imagen quede expuesta en una plataforma político-electoral de un determinado partido político o de un determinado candidato. Sobre todo porque ustedes saben que una vez que cierto contenido está en una red social o en una web, es muy difícil de bajar. Sí, es una especie de protocolo, ¿no? Para saber si el menor conoce o no conoce cuáles son los alcances de que su imagen esté expuesta. Incluso una jurisprudencia reciente del 2021 que emitió la Sala Superior confirma el tema, ¿no? Dice, bueno, conforme a los lineamientos que emite el INE, pues no basta con el consentimiento previo y detallado de los padres. También el menor tiene que saber qué implica el que su imagen esté en una determinada red social. ¿Qué implicaciones tiene? Para proteger el interés superior de la infancia y para proteger también el tema del derecho a la propia imagen. Entonces también hay que medir eso, ¿no? Porque vemos que en el contexto de un determinado proceso electoral,
pues los partidos políticos a veces difunden imágenes de menores sin que exista un conocimiento previo y detallado, ya no solo de los padres, un conocimiento previo y detallado de las implicaciones que tiene que una imagen de un menor esté en una red social, sabiendo que incluso la imagen puede ser que nunca desaparezca de la web, por cómo se mueven las redes sociales, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, porque la censura previa sí se puede dar en el contexto de salvaguardar el interés superior de la infancia. Sí se puede dar. Es el único espacio donde el artículo 13 de la Convención lo valida. Dice, en otras circunstancias, como en este caso Olmedo Bustos, la censura previa es inconvencional. Pero si la censura previa tiene como fin convencionalmente válido salvaguardar el interés superior de la niñez, ahí sí es válido. Ahí sí se puede dar un tema de censura previa. De decirte, oye, esta imagen, este video, este spot, etcétera, no lo puedes difundir porque no me estás otorgando los requisitos mínimos para que la imagen quede expuesta en una determinada red social. Y como autoridad el INE puede censurar de manera previa. Incluso ustedes saben que los procedimientos sancionadores hay medidas cautelares, ¿no? Y yo puedo solicitar en una medida cautelar que una determinada imagen se baje. Oye, no tengo certeza sobre si el candidato tiene o no el consentimiento. Y entonces la autoridad, la oficialía virtual, lo que va a hacer es verificar si la imagen está en una red social y bajarla. La bajo y te pido, candidato, que me des el consentimiento. Si me das el consentimiento de los padres y del menor, la puedes difundir. Si no me das el consentimiento, entonces no la vas a poder difundir porque ahí existe la protección de un bien superior que es el interés superior de la infancia. ¿Vale? Entonces, fíjense, en ese caso sí aplica incluso el tema de censura previa y el hecho de que bajen un determinado contenido en una red social para garantizar el interés superior no lesiona la libre expresión, porque es un uso no legítimo de la libre expresión. Ahí está la diferencia entre cuando hay un uso legítimo de la libre expresión y cuando no hay un uso legítimo de la libre expresión. A propósito de lo que se decía Eric, ¿no? No es un derecho absoluto. ¿Vale? No es un derecho absoluto. Fíjense, es un dato interesante. 57,000 visitas. ¿Sí? En solo 32 sencillos, o sea, O sea, imagínate. perdón, en lo que usted estaba hablando, dije, a ver cómo va este niño en su momento, que era niño, ¿no? Ahorita creo que ya es adolescente, Sí, supongo que sí. pero continúa vigente su rostro del niño con su nombre, Yo Hago y Movimiento Naranja, y en punto 32 segundos, 57,000 resultados. O sea, como usted dice, probablemente no se borre nunca, ¿no? Probablemente no. Entonces, el menor tiene que estar consciente de lo que implica el uso expuesto de su derecho a la propia imagen, porque el derecho a la propia imagen se traslada con independencia de la edad que tenga la persona, ¿no? Sobre todo para custodiarlo en estos ámbitos donde se mueve muy rápido la información, que son las redes sociales, ¿no? Y donde una imagen puede quedar expuesta, pues de por vida, ¿no? Difícilmente ese material se va a poder eliminar de todos los espacios públicos de las redes sociales. Entonces, esa sería la respuesta en cuanto a la restricción del artículo 41, José Guillermo. Ahora, el otro punto, fíjense, es un punto muy complejo. La autorregulación por parte de las comunidades originarias y comunidades indígenas también tiene limitaciones. Es decir, sí es cierto que el artículo segundo de la Constitución valida el hecho de la autorregulación por parte de las comunidades indígenas y que incluso faculta para que ellos puedan regularse por medio de sus usos y costumbres. Pero hay un precedente de la Suprema Corte del año 2019 donde estableció que el tema de uso y costumbre y el margen autorregulatorio de las comunidades originarias también está sujeto a cumplimiento de los márgenes de legalidad y de seguridad jurídica. A propósito de un caso que llegó emblemático a la Corte sobre la venta de mujeres menores de edad, ¿no? Decía la comunidad, bueno, es que una de mis costumbres es que vendo a las mujeres para ver quién es el mejor postor. Tienes que respetar mis usos y costumbres porque es un tema regulatorio de la comunidad. Y la Corte dijo, a ver, no, racionalmente sí puedes gozar de el uso de tus costumbres, tradiciones para autorregularte, pero esto no es una potestad absoluta.
también estás sujeto a ciertos límites y los tienes que respetar desde la perspectiva convencional y desde el derecho internacional. Entonces, habrá que analizar si esta obligación de que las radiodifusoras indígenas también difundan el contenido de radio y televisión de partidos políticos alcanza o trastoca el uso racional, proporcional de sus usos y costumbres, y entonces perfectamente será razonable establecer que no tendrán esa obligación, o en sentido adverso tendrán que, digamos, con base en un estándar de racionalidad normativa, también sujetarse a esas normas que son, digamos, de alcance general, ¿no? Entonces habrá que racionalizar ese tema. Esta sentencia que me estás compartiendo, ¿de quién es? ¿Es de sala superior? Sí, perdón, discúlpeme, es una nota periodística que sale donde las comunidades van a acudir a la Corte Interamericana. Estoy rastreando la sentencia, doctor. Ok, pero ¿es sala superior esta sentencia? Sí, me dicen que sí es de Ah, sala superior. ok, habrá que revisarla, ¿no? Está interesante el tema para ver qué dijo Sala. Y en el tema interamericano, pues sí ha habido una diferencia muy interesante frente al tema de usos y costumbres desde Yatama, ¿no? Yatama contra Nicaragua es la sentencia emblemática para establecer que bajo sistema de usos y costumbres también se tiene que respetar la autonomía de las comunidades, en ese caso porque querían configurar un partido político indígena y no se les permitía configurar el partido político, y decían, bueno, pues yo tengo uso de mi autonomía como comunidad originaria y me regulo, tengo un modelo de autorregulación de usos y costumbres, y entonces voy a configurar mi propio partido político de naturaleza indígena. Y fue un tema que llegó hasta el sistema interamericano, y donde el sistema interamericano les da la razón, ¿no? Hay una violación a sus derechos como comunidad originaria y como grupo que tiene derecho al uso legítimo de sus derechos político-electorales. Entonces, habrá que ver cómo trasciende esto. Si nos pasa la sentencia, está interesante, también. Sobre todo, Sí, ver si en efecto la Sala Superior obligó a la radiodifusora indígena a que retransmitiera pues estos spots de radio de partidos políticos, ¿no? Está interesante también. sí, doctor. Perfecto. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, algún comentario. Entonces, para el tema de censura previa, la sentencia más emblemática es La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros contra Chile, ¿no? Donde se sujetó a control, fíjense, la Constitución chilena. Y fue la primera vez que en control concentrado la Corte Interamericana determinó que una constitución es inconvencional, ¿vale? Una constitución es inconvencional. Entonces, esa parte me parece que es bastante interesante, sobre todo porque vincula cómo incluso la Constitución Nacional está sujeta a control de convencionalidad y puede declararse la invalidez fíjense, la invalidez de una constitución por no respetar el estándar interamericano, por no respetar, ¿vale? ¿Hay algún otro cuestionamiento hasta aquí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. Bien, otra sentencia que es emblemática, fíjense, es muy interesante, es sobre la colegiación obligatoria. No sé si la hayan tenido oportunidad de leer o de consultar. Es una opinión consultiva 5 de 1985. ¿Por qué es emblemático este punto? Lo que se le preguntaba a la Corte Interamericana en ese caso era si la colegiación obligatoria de periodistas era, digamos, un estándar que se podría crear desde el ámbito nacional que fuera compatible con el objeto y fin del artículo 13 de la Convención. Se le decía, oye, Corte Interamericana, yo puedo obligar a los periodistas a una colegiación para el uso, digamos, racional de la profesión, por así decirlo, para que realmente tengamos ubicados quiénes son periodistas y quiénes no, y quiénes hacen uso de la libertad de expresión desde la función periodística y quiénes no. Y la Corte Interamericana dice, no, la colegiación obligatoria genera una restricción indebida en la libertad de trabajo.
Y entonces no puedes obligar al gremio periodístico a que se colegie para que pueda hacer uso de la libertad de expresión como periodista, porque incluso como periodista tiene un ámbito de protección diferenciado, incluso lo ha dicho la Corte Mexicana. El periodismo potencializa el uso de la libertad de expresión porque es la labor a la que se dedican día a día. Incluso hay una sentencia muy emblemática que a lo mejor ustedes la han visto de la Corte Mexicana, que es el llamado halconazo. ¿Alguien la ha leído? Fíjense, era un código, un tipo penal del estado de Chiapas que establecía que si se difundía cualquier información vinculada con las labores en materia de seguridad que realizaba la Policía Municipal, la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, pues iban a hacerse sujetos de una pena privativa de la libertad. Entonces, esa norma penal se impugnó con interés legítimo por un grupo de periodistas en el estado de Chiapas. Y decían, mira, estás limitando, es una limitación indebida en mi libre expresión, porque ¿cómo vas a sancionar penalmente el hecho de que yo difunda a través de cualquier medio cierta información vinculada con las labores en materia de seguridad pública? Pues es información de trascendencia nacional, de trascendencia en el Estado, es de interés público, a la ciudadanía le interesa saber pues, si están realizando ciertas labores en un municipio del Estado, o si, por ejemplo, la Policía Municipal está realizando retenes, o la Policía Estatal, o la Guardia Nacional, etcétera. Y la Corte, fíjense, hace un estudio bien interesante y dice, sí, en efecto, esta norma penal viola la libre expresión en un doble sentido. Primero, los periodistas sí tienen interés legítimo para venir a reclamar esta norma penal desde su vertiente autoaplicativa. Es decir, no tienen que esperar a que exista ningún acto de aplicación de la autoridad para que puedan venir a reclamar la constitucionalidad de la misma. Y segundo, el hecho de que tú generes un tipo penal que proscriba, que prohíba el difundir esta información, pues hace que este grupo en automático caiga en el supuesto de aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque el periodista que se dedica a difundir labores en materia de seguridad pública del Estado, pues cualquier información que difunda va a caer en el supuesto de aplicación de la norma penal y puede ser objeto de una privación de su libertad. Y entonces la Corte sí dice, en efecto, este tipo penal es inconstitucional porque restringe de manera indebida la libre expresión. Y empezó a dar ahí algunos contornos que son interesantes para construir limitaciones o restricciones que sí sean constitucionalmente válidas. Y la Corte reafirma, las restricciones a la libertad de expresión se analizan bajo el contexto del test de proporcionalidad. Es decir, esa herramienta es la que es útil para verificar cuando una restricción es o no constitucionalmente válida frente a la libre expresión. ¿Vale? Recordando que el test de proporcionalidad genera un nivel de escrutinio medio, ¿no? Para ver si la norma es o no compatible con el estándar constitucional y con el estándar convencional. Sí, Erika, adelante. Gracias, doctor. Y aquí surgen más dudas porque a veces tenemos en las redes sociales de estos mismos cuerpos de seguridad pública o el ejército, que son ellos mismos quienes difunden este tipo de ejercicios, de retenes, de tácticas, de armamento en los desfiles. Y bueno, uno como ciudadano, a mí la verdad me preocupa el hecho de ver en todos los medios, pues el armamento que tiene el ejército. Digo, pensando en que en un estricto arte, en un estricto sentido del llamado arte de la guerra, ¿no? De las dinámicas de protección estratégica del Estado, pues no tendría que estar mostrando las armas antes, ¿no? Estamos combatiendo el crimen organizado y les decimos exactamente qué tenemos, tal vez, ¿no? No sé, tal vez hay más, tal vez hay menos, pero pues también es llegar con las manos del pócar abiertas y bueno, ¿no? Tenemos consecuencias muy claras y específicas de que cuando ya van el ejército, la Guardia Nacional o las fuerzas municipales, estatales, por algún cierto grupo criminal, pues ya están preparados para lo que llevan, ¿no? O sea, eso me preocupa. El efecto de los retenes también, recién lo platicábamos y lo estudiábamos en materia de la constitucionalidad de los retenes, pues que tienen un interés público que está efectivamente atendiendo a la prevención del delito, pero que también está regulada la forma en que debe de realizarse. O sea, no es de que personas que se les han detenido en un retén, que portan arma, pero que no hay una justificación previa para revisarles si portan o no portan, ¿no?
y de ahí pues viene el amparo y la violación a sus derechos. Entonces, sí es una línea muy delgada con respecto a qué tipo de información se puede o se debe o es necesario para el interés público. Digo, a mí realmente no me importa si tienen un Barrett, ¿no? Lo que quiero saber es que ejerzan sus actividades de seguridad a la ciudadanía. Claro, claro. Digo, ¿es cuánto? Gracias. Fíjate, porque ahí hay un punto muy interesante, o sea, ¿cómo sabemos que cierta información es o no de interés público y de trascendencia nacional? ¿Cómo lo sabemos? O sea, ¿cómo saber cuándo a la ciudadanía le interesa tener cierta información y cuándo a la ciudadanía no le interesa tener cierta información? A propósito de este caso Berlusconi, fíjense, Berlusconi era primer ministro de Italia. De repente se va a su casa de campo a descansar. Dice Berlusconi, no estoy en funciones, lo que haga yo en mi periodo de vacaciones, pues forma parte de mi derecho a la privacidad o a la vida privada, ¿no? Y en ese contexto llega el caso al Sistema Europeo de Derechos Humanos y ahí se debate sobre el alcance que tiene la libre expresión del periodismo, fíjense, la libre expresión del periodismo que está aquí arriba, porque el periodista tiene potencializada su libre expresión, versus la vida privada de una figura pública que, decía José Guillermo, tiene un marco de protección muy pequeño, ¿no? Incluso la Corte Mexicana ha reafirmado esto a propósito del tema Twitter, no sé si se acuerden, de Jorge Winkler, del fiscal de Veracruz, ¿no? Que de repente decidió bloquear a una persona de Twitter nada más porque pues, traían ahí un tema de rencilla personal, ¿no? Y un tribunal colegiado le dice, bueno, pero es que tú usas esa red social con fines vinculados a la labor de procuración de justicia que tienes a tu mando como fiscal general del estado de Veracruz, porque Jorge Winkler decía, bueno, pero es que es un perfil privado, ¿no? Es un perfil que yo tengo como Jorge Winkler persona. Y el tribunal dice, no, porque tú ahí difundes información institucional de la fiscalía. Entonces, fíjense, se reduce el marco de protección, eres una figura pública y si tú utilizas tus redes sociales para difundir información institucional, pues no puedes bloquear a una persona nada más porque sí, porque le estarías vulnerando su derecho de acceso a la información y de libertad de expresión, de conocer esa información para generar lo que la Corte ha llamado un debate democrático, ¿no? Si no conozco la información, ¿cómo voy a debatir? Me estás privando del ejercicio de acceso a esa información y entonces me atas de mano para poder debatir en un contexto democrático. Sucede lo mismo, entonces imagínense, labor periodística potencializada, vida privada reducido el contenido esencial del derecho porque eres figura pública. Entonces, prácticamente lo que se difunda puede ser objeto de escrutinio público. Cualquier cuestión puede ser objeto de escrutinio público cuando eres una figura pública que constantemente pues vas a estar en el ojo del escrutinio de lo que estás haciendo o no. Y ahí tendremos que sacrificar uno de los dos derechos donde hay una clara colisión. En una ponderación, libre expresión versus vida privada, pues va a prevalecer prácticamente siempre la libre expresión, ¿no? Salvo que, diría José Guillermo, pase algo muy radical y entonces sí no haya manera objetiva de comprobar que la información que estás difundiendo tú pues sea objetiva y sea de trascendencia nacional. Lo que pasó en Fontebeca y de Amigo, ahorita se los cuento para que vean cómo repercute esto de tu vida privada dentro de la labor periodística, ¿eh? Incluso por eso es que la Sala Superior dice, a ver, la calumnia como norma penal me parece que no es válida porque estaríamos sacrificando la libre expresión. La estaríamos sacrificando. O sea, oye, sí, difundiste cierta información sobre mi vida privada. Es veraz, oye, pero es mi vida privada. Ni hablar. Hay veracidad de la información y es de trascendencia nacional. Oye, pero me estás calumniando. Tal vez sí, tal vez no, pero prevalece la libre expresión. Por eso es que la Sala Superior sí fue muy cautelosa en establecer qué alcances puede tener este tema de la calumnia en el ámbito penal. Y a mí me parece que establecer una norma penal que sancione la calumnia es totalmente inconvencional. O sea, sí puede haber una cierta limitación, pero no lo podemos trasladar al ámbito penal. Puede trasladarse al ámbito sancionador administrativo, por ejemplo. Pero el ámbito penal, híjole, me parece que es delicado, no sé cómo lo vean, porque incluso un periodista pues estaría expuesto, ¿no? Al tema civil, bien, sí, también a una reparación
por daño moral, ¿no? Por daño inmaterial. Oye, me estás vulnerando mi imagen y entonces pues, tienes que repararme económicamente la afectación, pero trasladarlo al ámbito penal me parece que no es la respuesta, incluso generaría desde mi perspectiva una restricción que es inconvencional a todas luces. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda adicional? ¿No? Bien. Fíjense, vamos a ver los contornos en los que se mueve la libre expresión. Primero, tenemos un contorno de naturaleza individual que comprende el derecho a hablar, escribir, utilizar cualquier medio apropiado para difundir pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Tenemos una vertiente colectiva también o social, donde la libertad de expresión conforma un intercambio de ideas, de informaciones de manera masiva entre los seres humanos que, digamos, se genera como una piedra angular para el debate democrático. Es decir, mientras mayor información circule, voy a poder generar un debate mucho mayor robusto, más informado, que precisamente nutra el contexto democrático que estamos viviendo en América Latina. Y después tenemos el de naturaleza política. ¿Por qué dividirlo? ¿Por qué crear una tercer vertiente de la libre expresión? Porque el contexto político tiene una distinción frente al contexto de naturaleza colectiva o social. El contexto político implica la libre circulación de ideas para la formación ciudadana, para que se ejerza primero la democracia representativa y para que cualquier ciudadano pueda integrarse al debate de los asuntos públicos, es decir, a los asuntos que trascienden al ámbito de la democracia representativa. Incluso aquí yo les diría, esto también trasciende a la democracia deliberativa y a la democracia participativa, porque desde luego que la libre circulación de ideas y de información pues va a nutrir cómo yo debato dentro del ámbito democrático o cómo debaten institucionalmente las autoridades a través del ámbito racional de lo que les compete en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones y competencias. Y en el ámbito de la democracia participativa, pues también voy a tener los insumos necesarios para utilizar los mecanismos de democracia participativa directa, como la revocación de mandato, como en algunos países el referéndum, como la consulta popular. Entonces, digamos que sí tiene un tinte distintivo. No podemos hablar de libertad de expresión solo desde la vertiente colectiva. Hay que hacer que trascienda el ámbito de la libertad de expresión al tema político, porque incluso hace un momento lo decíamos con José Guillermo, hay una especie de trato diferenciado en el contexto político electoral. La Sala Superior ha dicho, cuando estamos en el contexto político electoral, se potencializa el uso de la libertad de expresión, porque lo que quiero es que circule la información, que la ciudadanía conozca cuál es el perfil de todas las y los candidatos, de las plataformas políticas de cada uno de los partidos, establecer también cómo se desempeña en el cargo algunos de los servidores públicos, porque incluso hay ciertas prohibiciones constitucionales, para verificar también si, por ejemplo, no hay promoción personalizada, ¿no? Para verificar también si no hay, por ejemplo, un uso ilegítimo de la libre expresión por parte de los servidores públicos, o el servidor público está participando en eventos político-electorales cuando está cumplimentando una función pública. O sea, hay ciertos ámbitos que diferencian la libertad de expresión en el contexto político electoral y la libertad de expresión en el contexto social. Entonces, por eso hago esta distinción. Esta distinción no es propia del sistema electoral actual, ¿eh? La Sala Superior solo habla de libertad de expresión desde su naturaleza individual y desde su naturaleza colectiva, pero no habla de libre expresión desde su naturaleza política, porque incorpora la naturaleza política de la libre expresión en el tema social o en el tema colectivo. Pero a mí me parece que sí hay muchos puntos de distinción que nos hacen abrir esta tercer posibilidad de naturaleza de la libre expresión, sobre todo por el contexto que vivimos actualmente de cómo se desenvuelve el uso de la libre expresión, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Varios casos en los últimos tiempos nos han obligado a replantearnos este tema de la libre expresión en el contexto democrático. Les pongo solamente tres: las mañaneras,
que han sido objeto de múltiples pronunciamientos en la sala superior. Segundo caso, los influencers y el Partido Verde, que bueno, el Partido Verde le gusta de manera reiterada vulnerar la norma electoral, y el principio de veda electoral sobre el tema de la libre expresión, que es una limitación que por lo menos la sala superior ha dicho es constitucionalmente válida. Y el tercer punto, el caso Amlito, que no sé si ustedes lo conozcan, donde también la sala superior hizo una precisión de que pues, cualquier ciudadano puede comprar un Amlito y hacer uso legítimo de su libre expresión, ¿no? En el debate democrático. Pero un servidor público no lo puede hacer si está en funciones de servidor público porque puede representar promoción personalizada. Y esta es una restricción que está prevista en la Constitución y que habrá que garantizar conforme al artículo 134. Entonces, hay estos casos que ha hecho replantearnos el tema de las redes sociales. Incluso hay un caso muy emblemático que replantea este horizonte de la libre expresión, que es el caso Samuel García, tal vez algunos lo conocen, de Samuel García y su esposa, que llega el caso a la sala superior donde los demás partidos, sobre todo el PRI, reclamaba que Samuel García pues no había reportado cuánto había gastado en tema de publicidad por parte de su esposa Mariana, ¿no? Y la sala superior es muy clara al decir, bueno, es su esposa, si no le quiso cobrar, pues no le cobró. Oye, pero es que es influencer, bueno, pues ni hablar, ¿no? Es una tendencia actual a que los políticos se casen con influencers también, pues para garantizar un cierto posicionamiento en redes sociales, ¿no? Y bueno, si Samuel García se vio beneficiado por la influencia de su esposa en redes sociales, pues es una cuestión, digamos, accesoria, ¿no? El hecho de que no haya reportado un gasto de campaña por esa publicidad fue porque en realidad Mariana García no le cobró. Y dice la sala, no, entre cónyuges no podemos obligar a que haya una erogación económica, porque al final es su esposa, es su esposo. Y si no le quiso cobrar por un apoyo dentro del vínculo matrimonial, pues es totalmente permisible, ¿no? Pero replantea el uso legítimo de la red social con un fin partidista cuando están de por medio los influencers, ¿no? Por ahí la sala superior sacó una estadística, se la recomiendo en este caso del Partido Verde, donde dijo más o menos, pues, cómo se puede medir el tema de los influencers. ¿Qué tanta injerencia tiene el tema de los influencers en el uso de las redes sociales? Y cómo hay influencers, pues, de pequeño meridaje, de mediano y de alto alcance, ¿no? Influencers que tienen 5 o 10 millones de seguidores, donde pues el alcance que tienen de una publicación, pues es mucho más robusto, ¿no? Erika, adelante. Gracias, doctor. Dos cosas de ahorita de esta última intervención que tuvo, doctor. Una, el AMLito fue un cambio de opinión al final del día de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque a sabiendas, pues fue un tema que sé de qué escritorio partió la primera vez que se señaló que la figura caricaturizada del presidente en forma de AMLito estaba haciéndose uso de forma indiscriminada cuando él ya tenía un cargo en propagandas del partido político Morena a nivel de varios estados, ¿no? Se señaló y en su momento dijeron, es que no podemos decir que es él. El tribunal lo dijo en un momento, llegó a la sala regional y dijeron, es que no es él, ¿no? No es precisamente él. Pero de cierta forma a mí me da gusto en lo personal, en el sentido argumentativo, que después ya reconocieron que efectivamente hay un símil, ¿no? Claro. Hay un símil, porque evidentemente es él, porque la caricatura sintetiza las formas gráficas generales de una persona, ¿no? Para empezar, esa forma de que no hay criterios que duren para siempre, ¿no? En el tema del derecho. Y la otra parte que iba yo a comentar, este es un torito, doctor. Sí. Refería usted del tema de los servidores públicos y esa interpretación de la libertad de expresión, sí, en redes sociales. Y hay un ejemplo que a mí me ha dado vueltas en la cabeza mucho tiempo y que hay que tratarlo con pincitas, porque literalmente lo podemos decir así, en todos los ámbitos políticos, más bien en todos los ámbitos del servicio público, municipal, estatal, federal, órganos autónomos, tribunales, tribunales, Sí, sí, sí. en sus cuentas, en sus redes sociales, muchas utilizan un logotipo o una imagen personalizada con su nombre.
esta es la cuenta de tal fulano, de tal director, del diputado, la diputada, el síndico, el regidor, el magistrado, tal, y tienen una imagen personalizada que proscribe la norma. O sea, ¿es su cuenta? Sí, es su cuenta personal, es su imagen personalizada. ¿Qué más personalizado que traiga su nombre y un logotipo, una imagen, sus letras, sus anagramas, sus monogramas que dicen claramente que es de ellos, ¿no? Personalizadísimo. Y con la transmigración que sucede en los cambios de gobierno o el interés personal del ciudadano o la ciudadana para, después de haber sido consejero electoral, buscar carrera en el Poder Judicial e ir de magistrado o viceversa, de magistrada pasarse a consejera o de consejera. O sea, hay varias migraciones que al final del día, a mí me parece que ese uso personalizado de la imagen, pues posiciona también políticamente a la persona. En todos los ámbitos, digo, sucede, ¿no? Entonces a mí sí me queda esa inquietud a veces de que qué tanto es tantito, o qué tantito no debería de ser ni tantito, o estoy exagerando, ¿no? Pero Fíjate, bueno, esto es para la yo creo reflexión nada más. yo creo que la línea está en apropiarse o adjudicarse de logros institucionales, ¿no? En el momento en el que yo me apropio de un logro institucional, creo que en ese momento ya estoy vulnerando la prohibición constitucional. O sea, siendo parte o formando parte de la institución, digamos, puedo difundir el contenido de lo que se está haciendo, sí, en efecto. Es una obligación incluso, ¿no? De transparentar la información y de rendición de cuentas. Pero en el momento en el que yo me apropio de los logros institucionales que se están realizando, creo que ahí me parece que es muy delicado el tema del uso de la libre expresión. Fíjate, te voy a contar un caso que llegó a la sala y que realmente era muy problemático sobre promoción personalizada y reelección. Fíjense qué perspectiva más compleja. Fíjense, por un lado estaba un candidato que se quería reelegir en un municipio en el estado de Puebla, ¿no? Y entonces, a propósito del ejercicio de rendición de cuentas, pues sus lemas de campaña, los spots, los logos, iban vinculados con todo lo que había logrado, ¿no? En ese periodo en el que fue presidente municipal. Dijo, a ver, mira, yo fui presidente estos 3 años, hice tres, cuatro, cinco cosas. Entonces el candidato de oposición dice, oye, promoción personalizada, porque obviamente estás vulnerando el principio de equidad en la contienda, porque te estás adjudicando esos logros institucionales te los estás apropiando sobre pretexto de hacer un ejercicio de rendición de cuentas para poderte reelegir. Fíjense qué tema más complejo, ¿eh? Lo que contestó en ese caso, que llegó a través de un procedimiento sancionador, el, el, el presunto responsable fue, es que no me los estoy adjudicando. Lo que estoy diciendo es dándole a notar a la ciudadanía, transparentando la información con la ciudadanía para que sepan qué es lo que hice estos 3 años de gobierno y por qué quiero continuar en el cargo otros 3 años como presidente municipal. Él decía, es que es un ejercicio de rendición de cuentas. Si la ciudadanía no sabe lo que hicimos en estos 3 años, pues ¿cómo va a tener la suficiente información en una democracia representativa para decidir si quiere que yo me reelija o si me quiere reelegir o en cambio opina que no hizo un trabajo óptimo y correcto y entonces va a elegir a los candidatos de otros partidos políticos o las candidatas de otros partidos políticos? Entonces ahí la pregunta es, ¿hasta dónde está la línea entre el ejercicio de rendición de cuentas para la reelección y cuándo deja de ser rendición de cuentas y se convierte en promoción personalizada? Fíjense, es bien complicado, muy complejo, muy complejo. Yo le diría, la nota distintiva está en la adjudicación. Si Juanito Pérez se adjudica a título propio la construcción de un puente, ahí hay promoción personalizada. Una cosa es que Juanito Pérez diga, durante este gobierno, institucionalmente, se construyó una escuela, un hospital, un puente, y otra cosa es que Juanito Pérez diga, yo construí durante el gobierno un hospital, un puente, una escuela. Ahí está la línea delgada entre lo que puede ser o no promoción personalizada. Y es muy complejo porque las reglas, o sea, el sistema electoral está plagado de reglas para el tema de libertad de expresión, ustedes lo saben, muchas reglas. Por ejemplo, como servidor público en un contexto
democrático, por ejemplo, no puedes ir a un meeting durante tus horas laborales. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo una función pública. Oye, pero es un uso de mi libre expresión porque yo quiero ir, conocer la información y debatirla. Bueno, sí quieres, pero hay una limitación y la limitación es constitucionalmente válida, ¿no? Hay varias reglas que se vinculan precisamente con ese uso legítimo de la libre expresión. Entonces, esa línea tan delgada, Eric, entre rendición de cuentas para reelección y promoción personalizada nunca se previó porque la reelección vino en una reforma posterior, una reforma en el 2014, una reforma que ni siquiera yo creo tomó en cuenta el tema de promoción personalizada, nunca se imaginaron. Y ahora la manera de hacer propaganda electoral para el tema de reelección es a través del ejercicio de rendición de cuentas, no hay otra manera. Quien está en el cargo quiere decir que hizo bien para continuar en el cargo, pero ese hacerlo bien tiene límites también. Y el límite solo es la adjudicación, pero esa regla no la conocen muchos candidatos y candidatas, ¿eh? Incluso van a ver reiteradamente que una persona que se quiere reelegir, cuando lanza su plataforma política, lo hace a título personal. Dice, y durante mi gestión, yo construí tanto y tapé todos los baches y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero si hace eso, no es solo un ejercicio de rendición de cuentas, se está adjudicando logros de gobierno que no le pertenecen, son institucionalizados. Entonces, lo correcto en el mensaje de rendición de cuentas es, durante el gobierno se hicieron 1, 2, 3, 4 cosas. ¿Quieres que continúen esas 4 cosas? Me puedes reelegir. No quieres que continúe porque el ejercicio de rendición de cuentas no dejó por satisfechas tus expectativas, entonces puedes elegir a alguien más. Pero hay una línea muy delgada, ¿se dan cuenta? De cómo puede ser rendición de cuentas para reelección o cómo puede ser promoción personalizada. Y uno es un uso legítimo de la libertad de expresión y otro es un uso legítimo que puede dar un procedimiento sancionador. Y que ese procedimiento sancionador puede llevar en su caso a una nulidad de elección, ¿eh? Puede llevar en su caso a una nulidad de elección. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo, cuándo, más bien cuándo sí y cuándo no hay uso legítimo del tema de libertad de expresión. Sí, José Guillermo, adelante. Sí, maestro, pues se adelantó usted un poquito y como lo plantea el compañero, yo el día de ayer estuve en un evento y lo comentaba yo con gente, no voy a dar el nombre del evento ni las personas con las que estuve, pero yo les decía que mucho cuidado con la utilización de logros como servidor público en un evento proselitista. Sí, Yo le dije, tenga mucho cuidado, porque estos logros me hablan de una adjudicación y de una, pues estoy personalizando imagen y logro sin nombre y candidato, etcétera, pero le estoy poniendo otro nombre. Entonces yo comparto con usted, pero si bien es cierto, esa línea delgada, también en esa reforma que se da de la reelección, los mismos institutos electorales les ha costado todavía, porque no hay una unificación ni siquiera en el reglamento de elecciones, que se regulara un poquito esto, que yo creo que debería estar ya plasmado en el reglamento de elecciones, empezar a generar parámetros de la reelección que sí pueden hacer los aspirantes a reelegirse, llámese diputado, llámese claro, presidente municipal, pero no hay nada todavía de eso. Pero yo sí comparto en el sentido de que esta libertad de expresión pues debe estar limitada, porque esta promoción personalizada que violentaría el artículo 134 constitucional, si bien es cierto, sí tengo derecho a participar en la vida política del país fuera de mis horarios laborales, si bien es cierto, también lo voy a hacer fuera de horarios laborales como sábado y domingo, tampoco no me puedo adjudicar logros que son de mi institución, de mi dependencia. Yo claro. sí creo que hay una personalización de nombre, de imagen, de logros, y en consecuencia pues podemos llamarle anticipado de precampaña o campaña. Si bien es, lamentablemente, ahí viene la problemática, que como no lo tenemos regulado, lo tenemos que llevar al caso concreto hasta que impugnemos una posible elección o tengamos que denunciar a través de un procedimiento especial sancionador a un candidato que, como usted dice, podría tener como consecuencia la nulidad de una elección. Pues si no, veámoslo en el gobernador que influyó en una elección con diputados y se cayó la elección porque hay una injerencia en redes sociales del gobernador en la campaña electoral. Sí. Lo único que yo veo problemático ahí, José Guillermo, es el tiempo que tarda en resolverse un procedimiento sancionador, porque el tiempo a veces abarca más que el resultado mismo de la elección. Y entonces cuando estoy preparando una nulidad de elección, por ejemplo, por uso ilegítimo de libre expresión en los temas
de promoción personalizada, en los temas de violencia política de género, en los temas, por ejemplo, de uso de símbolos religiosos. Por ahí tenemos ya un antecedente en el estado de Jalisco donde hubo una nulidad de elección. Cuando estoy preparando todo el escenario de impugnación sobre un uso legítimo de la libre expresión, a veces el procedimiento sancionador no se resuelve y ya tengo que plantear la nulidad. Entonces, Maestro, a veces, perdón, sí. perdón, como usted lo dice, pero la experiencia nos ha enseñado que yo ya no puedo irme a un PES. Lamentablemente, llámese un PES local a nivel procedimiento especial sancionador en un instituto electoral local o al Instituto Nacional Electoral, no me va a dar. Y como usted me dice, mi experiencia me ha enseñado que lo tengo que formular en el recurso correspondiente, que es la inconformidad. Sí, Violaciones sí. graves a la Constitución o violaciones a principios constitucionales, y a ver si la sala le quiere entregar fuera de los del 130 constitucional. Híjole, hay muy contaditos asuntos por ahí que si algún compañero por ahí tiene un antecedente maravilloso, usted, maestro, no hay muchos antecedentes por otro tipo de violaciones. Y la misma sala ha dicho que los procedimientos especiales pues no son materia de para anular una elección. Sí, claro. No, y yo creo que no hay, o sea, los antecedentes son o en BPG o en temas de símbolos religiosos. Son los antecedentes que hay. Antecedentes de nulidad por temas de promoción personalizada, por violar la equidad en la contienda o por uso legítimo de libre expresión, difícilmente va a haber. Incluso iba a haber uno de Sala Regional Toluca. Ustedes lo recordarán, del tema del Partido Verde, por el tema de los influencers. La Sala Regional Toluca había declarado la nulidad de la elección en un municipio de Michoacán. Y fue un tema muy arriesgado, ¿no? Porque quiso medir en expectativa cómo se influenció el voto por los influencers en ese municipio, a través de algunos datos como de expectativa, de cuánta gente fue a votar, si esa gente pudo haber visto la publicación de la red social, si no lo pudo haber visto, y para curarse salud, la sala superior dijo, híjole, no hay certeza, no puedo medir si realmente la gente que votó se vio influenciada por estos influencers o no, y entonces revocó la decisión de la Sala Regional Toluca y validó la elección. Digamos que ese iba a ser el antecedente, Guillermo, ¿no? A mí me parece una sentencia muy, muy aventurada, pero probatoriamente bien construida. O sea, creo que la Sala Regional Toluca sí tenía los indicios suficientes y razonables como para anular una elección. Sí lo tenía, porque incluso se había llegado de pruebas para mejor proveer en las redes sociales para que le dijeran, a ver, dime cuál fue el impacto que tuvo esta publicación, ¿no? Y sabía cómo había impactado en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, etcétera. O sea, sí realmente estaba documentado todo. Solamente que el argumento que utilizó la Sala Superior es que si bien los influencers sí habían violado la veda electoral y que era un hecho, porque incluso la Sala Superior había emitido una sentencia previa donde había sancionado administrativamente al partido, ¿no? Con una multa de 50 y tantos millones de pesos por el tema de haber utilizado a los influencers en veda electoral. Si bien dijo, es cierto que está demostrado que se violó el principio de veda electoral, lo cierto es que no está medible cuantitativamente, es decir, no podemos tener certeza de cuánta gente sí se dejó influir por esos mensajes y cuánta no. Entonces, por esa supuesta falta de certeza y por el principio de presunción del que goza una elección, presunción de validez de la elección, pues se decantó por la validez, ¿no? Pero sí era un tema bien interesante, fíjense, iba a ser el primer gran antecedente donde se declarara la nulidad de una elección por un uso ilegítimo de la libertad de expresión, por haber violado el principio de veda electoral, ¿no? Entonces hubiera sido bastante interesante y creo que eso sí le hubiera dolido al partido político. El tema de la multa, bueno, es un tema que no le duele mucho, porque aparte puede ir realizando el pago, ¿no? O sea, el instituto da muchas facilidades de pago a los partidos políticos y le va descontando del financiamiento público que les va dando, pero la nulidad de una elección por un uso ilegítimo de la libre expresión, eso sí le hubiera dolido al partido político, demasiado, ¿no? Pero bueno, sí, no hay antecedentes. Que yo sepa, no hay ninguno que incida directamente en los temas, por ejemplo, de promoción personalizada o de uso de servidores públicos en el proceso electoral. No hay ningún antecedente, porque incluso no se prueba, o sea, es muy complejo probarlo, demasiado. O
O sea, a veces una simple fotografía no prueba nada y es lo que se tiene documentalmente, ¿no? Oye, es que le tomaron una foto a fulanito que estaba en tal evento. Bueno, pues sí, pero no es suficiente. Y aparte el tema de la determinancia, pues también juega un papel importante, ¿no? Porque a veces hablamos de diferencias del más del 5% que difícilmente van a permitir una nulidad de elección en ese contexto. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Bien, les quiero dejar de lectura una sentencia para el día de mañana. Quien tenga oportunidad, desde luego, es este caso, Ricardo Canese contra Paraguay, que es el tema de libre expresión en medios de comunicación. Fíjense, la Corte Interamericana nunca se ha pronunciado sobre el tema de libre expresión en redes sociales, porque nunca le ha llegado un caso, pero sí se ha pronunciado en el tema de libre expresión en los medios de comunicación masiva, que representa, por ejemplo, la libertad de expresión en medios de comunicación como radio, como televisión, a propósito del planteamiento que hacía José Guillermo sobre la prohibición constitucional de compra de espacios en radio y televisión para las y los candidatos, ¿no? Y a propósito de que esa restricción puede ser inconvencional. Entonces, este caso, Ricardo Canese contra Paraguay, es emblemático en ese punto, en el punto de debate de cómo la libre expresión se utiliza como medio de comunicación a través de los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, este va a ser muy emblemático. Vamos a ver Ricardo Canese, vamos a ver Radio Caracas contra Venezuela, que es otro tema muy interesante. Vamos a ver Lagos del Campo contra Perú y vamos a ver Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, que es ahí donde se creó este test de libertad de expresión, y se los voy a explicar cómo operativamente funciona el test de libertad de expresión para algunos planteamientos que tengan en el caso, ¿no? Es una metodología que incluso ha ocupado la Suprema Corte, solo que la Suprema Corte le llama estándar de real malicia. ¿Sí la habían escuchado? Estándar de real malicia, así lo ha denominado la Corte Mexicana, para los temas de libre expresión, ¿vale? De cuando hay una real malicia que puede incidir en tu uso legítimo o no de la libre expresión. Y a propósito, ahí la Corte ha creado digamos, una vertiente como diferenciada del estándar cuando se trata del discurso de odio. Recordarán esta sentencia de la suástica, ¿sí la recuerda alguien? La tuvo oportunidad de leer, este chico que tenía tatuada una suástica y que le negaron una oferta laboral porque el centro de trabajo pertenecía a una comunidad judía. Bueno, ahí la Corte replantea el tema del discurso de odio y dice, bueno, si bien el tatuaje genera un uso de tu libre expresión, pues lo cierto es que si el uso de esa libre expresión a través de un tatuaje se convierte en un discurso de odio, se puede limitar, porque puede vulnerar la dignidad humana. Fíjense qué ponderación más compleja. Igualdad y no discriminación a través de la libre expresión por medio de un tatuaje versus el principio de dignidad humana. Y la Corte determinó que en ese caso debía de prevalecer la dignidad humana y que la negativa de la oferta laboral fue correcta porque en efecto la suástica como tatuaje puede representar un discurso de odio. Y ahí la Corte amplió, dijo, el discurso de odio no solo se puede dar en mensajes o en una estructura literaria, sino que también el discurso de odio se puede representar a través de símbolos, y esos símbolos pueden ser tatuajes. Entonces replantea todo este tema del discurso de odio en esta sentencia de la suástica, ¿no? Que también la vamos a dialogar mañana por la eficacia horizontal, porque la libertad de expresión tiene doble eficacia, es oponible a la autoridad y es oponible a los particulares. Entonces muy emblemático también estos dos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otro es la jornada contra letras libres. Si quiere, a propósito de lo que planteaba José Guillermo sobre ir a cuestionar el uso legítimo o no de la libre expresión por la vía civil, pues es el claro ejemplo, ¿no? Letras Libres contra la Jornada, donde este periódico, la Jornada, demandó a la revista Letras Libres por un supuesto daño a su derecho fundamental al honor, a la buena reputación como medio periodístico, y fue a demandar por la vía civil el daño moral. Y como el asunto escaló hasta la Suprema Corte, y en efecto la Corte condenó a Letras Libres,
Es un caso muy emblemático porque la Corte determinó que en efecto la revista había hecho un uso no legítimo de su libre expresión y había vulnerado el derecho al honor del periódico difundiendo Maestro, información. perdón, Sí, sí, Marciano. maestro, no, el caso lo ganó Letras Libres. Perdón, que lo Sí. que era es como una objeción, una disculpa. No, la jornada perdió el asunto y le dijo la Corte a la jornada, en primer lugar le hace una remembranza. Tú empezaste con el peloteo que tiene de tachar a la revista y luego por aquel el artículo de los etarras, ¿ah? De acuerdo más o menos, ¿no? Pero Sí. la Corte le da la razón a Letras Libres, maestro. Entonces, si quiere, pero mejor fíjate, le doy una leída y lo debatimos mañana porque me agarró en curva. Pero pero, ganó pero, Letras Libres el caso, ¿eh? pero fíjate el contexto en el que resuelve la Corte. La Corte dice que no puede ser sujeto a la reparación por daño moral, pero establece que Letras Libres sí había hecho en efecto un uso no legítimo de su libre expresión por el contexto en el que difundió la información, porque incluso había un contexto en el que había establecido cierto palabras antisonantes, etcétera, ¿no? Entonces sí dijo qué límites puede haber con base en el estándar de real malicia a partir de esa serie de conceptualizaciones que se pueden dar en los mensajes que difunden estos medios periodísticos, ¿no? Sobre todo cuando hay groserías, hay palabras antisonantes, hay palabras despectivas, o sea, cómo se puede trastocar el discurso de la libre expresión en un contexto democrático y se sale de esos contornos cuando, por ejemplo, yo insulto a una persona, cuando salgo del contexto y digo palabras que no se vinculan incluso con el debate que se está generando en ese momento. Entonces ahí la Corte sí hizo hincapié en eso, en tener cuidado, cómo puede haber un uso no legítimo de la libre expresión cuando se da en ese contexto de palabras que no son acordes con lo que se está tratando de difundir, o sea, lo que se quiere que la ciudadanía conozca. Pero recuerde usted, maestro, perdón que lo interrumpa, yo sé que Sí, sí, estamos sí. contra el tiempo. En la opinión consultiva, la 13, que habla, perdón, la 05 diagonal 87, si La no de mal recuerdo, colegiación. que habla del artículo 13, le dice ahí la Corte, en la opinión consultiva, dice ahí en la opinión, en el tema político, y usted ha sido de los pocos que ha desmembrado la naturaleza de ese derecho, el 13 en lo individual, en lo social y en lo colectivo, y en lo político, la suya, en la opinión consultiva. Y en la opinión consultiva le dice, en materia política, así, perdón que lo voy a hablar en términos campechanos, tiene que Sí, aguantarse. sí, La sí, sí. autoridad tiene que aguantar la crítica. Y la crítica a veces es dura. Claro, esas palabras altisonantes pueden no parecernos de todo apropiadas, pero la Corte Interamericana dijo que se valía en materia política el tema de esa Pero, discusión y que se podía exhibir a los políticos, ¿no? sí, claro, Esa pero opinión fíjate, consultiva es un apartado, un párrafo, no recuerdo el número, sí, sí, sí. pero ni textualmente, maestro, la saco a colación. Busqué ahorita, tengo yo la convención comentada y la tengo subrayada, pero no la encuentro en este momento para leerle el párrafo. Y la Corte ha sido muy clara, pero parece ser que aquí a los políticos tienen la piel demasiado sensible y a veces se ha condenado por materia de calumnia a varios actores políticos, cuando en el debate político dice la Corte que sí es válida la crítica, y la crítica claro que tiene que ser dura. Imagínense, por eso es el fundamento de las redes sociales. Oiga, pues dejen que se desahogue la gente, es un Sí, punto, claro. es como una olla presa cuando le pone usted la válvula, ¿sabe cuánto vapor saca eso? Así deben de ser las redes sociales. Perdón que lo diga, pues dejen que les recuerden todo lo que les tengan que recordar a los políticos, porque si así se les hace una crítica y vea cómo tienen muchas cuestiones de gobernar, pues no me imagino a este país callado, ¿verdad? Sin hacer una crítica dura a su clase política. Por eso son válidas las redes sociales, por eso estamos atentos a que no las regulen. Claro que no las deben de regular.
porque es el único medio que tiene la sociedad, la ciudadanía o las personas de este país para criticar a la clase política. Pero la sala no ha asumido en sus sentencias lo de la opinión consultiva, que se dé, aunque sean mujeres, las gobernantes tienen que aguantar la crítica. Y ahí no se ha podido poner un límite. A ver, te voy a hacer una crítica fuerte, porque voy dirigido a la gobernante, al gobernante, a la política, al político que está asumiendo una responsabilidad que no la ha desenvuelto en los términos que puede satisfacer a esa sociedad. Cuando yo fui funcionario, a mí me encantó. Yo, eso sí, desayunaba muy temprano, ¿verdad? Porque tenía que leer la prensa, era parte de lo que me gustaba hacer, y ya, no problema. Solo tienen que desayunar temprano la clase política para que no lleven tantos temas de calumnia política a la sala, y que la sala se llene de revestimiento y diga, no, sí, aquí hay calumnia, sí, pobre, ¿cómo le atreve a decirse eso? Eso debe de desaparecer. Si la calumnia desapareció como delito precisamente por una sentencia de la Corte Interamericana, la calumnia y la difamación, pero aquí hemos estado muy sensibles y no se ha superado. Entonces, yo sí coincido en que lo que dice la opinión consultiva, la 05, que esa es una genialidad de opinión y que no la aplica la Sala Superior. Sí, yo estoy de acuerdo en que se potencialice el uso de la libre expresión y el mensaje, desde luego, pero hay que tener mucho cuidado con el contexto del mensaje, porque el contexto del mensaje puede provocar la vulneración a ciertos derechos y provocar un uso no legítimo de la libre expresión. Solo hay que tener cuidado con el mensaje, porque incluso la Sala Superior se ha dicho que el contexto del mensaje puede generar, por ejemplo, violencia política por razón de género. Entonces ahí ya no hay un uso legítimo de la libre expresión, ¿eh? O sea, sí estoy de acuerdo, se potencializa, sí, correcto, cualquier ciudadano puede expresar lo que quiera, pero si el mensaje se distorsiona y puede incidir indebidamente en el contenido de otro derecho que no respalde la libre expresión, pues entonces hay que tener cuidado. Incluso la Corte, en una sentencia de policías, ustedes la recordarán, donde se le decía, se le preguntaba a la Corte, oye, ¿se puede insultar válidamente a los cuerpos policiales en un uso legítimo de la libre expresión? Y la Corte dijo, sí, bueno, sí. En el contexto en el que un ciudadano le reclame la actuación de un policía y le diga X palabra antisonante con base en un uso legítimo de su libre expresión, la Corte dijo, eso está custodiado constitucionalmente, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo o no en ese punto, pero la Corte dijo que se protegía constitucionalmente eso también. No, a propósito de cómo se potencializa en el contexto democrático el tema de la libre expresión, o sea, estoy de acuerdo. Y la opinión consultiva de colegiación sí lo dijo, sí dijo que se potencializa el uso de la libre expresión, y hoy diría más aún en el contexto de redes sociales. Pero sí hay que tener cuidado de cómo se puede distorsionar el mensaje a través de ese tipo de palabras, de comentarios, porque pueden ser incluso discurso de odio, y el discurso de odio no está protegido constitucionalmente por la libre expresión. Yo, totalmente de acuerdo, y la última sentencia que fue muy esclarecedora, si me permite, es de aquel influencer que insulta a una legisladora, no como legisladora, sino por haber dado cuando tuvo a su hijo, ya le hizo una crítica personal a su cuerpo. Ahí sí, eso es obvio que no es no es lo conveniente, no es lo jurídicamente correcto. Pero yo traigo mis dudas a veces por aquello de que la autoridad tiene como primero es toda la fuerza del Estado, pero Pues no sí. pueden, como autoridades no tienen derechos. Eso nos distingue a la autoridad de los gobernados, y eso todavía no nos los han dicho. A ver, cuando yo quiero, mi libertad de expresión la voy a ejercer en este momento. Espérame, eres gobernante, estás gobernando, y cuando, tengo derecho a guardar silencio. A ver, espérame, ¿cómo? Eres gobernante. Los gobernantes la autoridad no tiene derechos. Eso es lo que debe de quedar. Tienen obligaciones y atribuciones.
los únicos derechos son de nosotros. Ya lo discutimos con nuestro maestro Alejandro Lozano, pero lo saco a colación, maestro, porque ha sido un discurso recurrente. No, aquí, espérate, yo tengo derechos. No, espérame. Tiene que haber, va a llegar el momento en que se tiene que regular eso de la autoridad no tiene derecho en su ejercicio de como tal. No. Tú eres autoridad, tú eres el Estado. Y ahí no se ha podido, no hemos definido, por decirlo algo, en ese complejo sistema que pues hoy tenemos, ¿no? Eso es como una crítica, no digo que usted lo está avalando de ninguna manera, pero sí lo veo como una laguna que queda saldada. Cuando quieren los políticos son autoridad, y también, y de paso llevan, porque también tengo derecho. Espérame, es una línea muy delgada, no, tú no tienes derecho. Los de los derechos somos los que no somos autoridades. Yo tengo derechos, pero la autoridad, esa tiene solamente obligaciones y tiene facultades. Gracias, maestro, y disculpe. No, está bien. Yo ahí sí no quisiera entrar en un debate porque ideológicamente no lo comparto del todo, en el sentido de que creo que o sea, hay dos matices. Uno, cuando dejas de ser autoridad y tienes un margen de protección de derechos como ciudadanos, porque creo que no todo el tiempo eres autoridad, ¿no? Podría, o sea, ¿cómo es que te dura la protección de investidura como autoridad? Y entonces sí tienes ciertas obligaciones, facultades, etcétera, pero cuando también dejas de ser autoridad y te conviertes en un ciudadano al que se le pueden vulnerar los derechos, ¿no? Allá hay un espacio muy sutil en el que habrá que dialogar, ¿no? De manera muy prudencial, porque yo sí me parece que en algún momento se deja de ser autoridad y no se puede permitir cualquier tipo de abuso, ¿no? Pretexto de que tú eres autoridad y entonces tienes que soportar lo que sea. Vamos a ver Fontevecchia y de Amigo contra Argentina y van a ver cómo se hace esa distinción. Ahora, del tema de letras libres solo voy a hacer una aclaración. Lo que dije fue que con base en el estándar de real malicia, la Suprema Corte fijó qué sí era permisible de lo que dijo letras libres y qué no era permisible. No sancionó a letras libres, en efecto, le dio la razón, pero sí estableció que en un contexto democrático, en el debate que se tenía por la publicación de ese artículo periodístico de letras libres que ponía en entredicho la veracidad de la información de la jornada, sí le dijo que era permisible en el contexto democrático de libre expresión y que no era permisible, porque ahí la Suprema Corte configuró el estándar de real malicia y a partir de ahí lo ha ido desenvolviendo en otros ámbitos, lo ha ido puliendo interpretativamente, por así decirlo, y ha dicho cuándo sí hay uso legítimo y cuándo no, con base en ese estándar de real malicia, ¿vale? Entonces solo hacer esa precisión a propósito de lo que decía Marciano, que es un caso muy interesante porque se dio en un contexto civil, en un contexto de daño moral y llega hasta la Suprema Corte en un amparo directo en revisión y la Corte sí es muy consciente de que hay una colisión. Dice, hay libertad de expresión versus derecho al honor. Tengo que resolver la colisión a través de un ejercicio de ponderación. Y sí estableció que prevalecía la libre expresión, pero fijó los estándares para el uso legítimo de la libre expresión. Y a veces no se conocen esos estándares. Creo que en el ámbito político electoral, todas las y los candidatos deberían de conocer esos estándares, sobre todo en el contexto democrático, porque se deben de utilizar sí o sí. Son muy recurrentes de emplearse en una campaña electoral esos estándares de libre expresión para saber hasta dónde puedo llegar, qué no puedo decir, qué puede generar discurso de odio, qué puede generar violencia política de género, qué estoy permisible de decir respecto de la vida privada de otro candidato, qué sí es de trascendencia nacional, qué no es de trascendencia nacional, porque incluso a veces en el debate democrático surgen cuestiones que no le interesan a la ciudadanía y esas no están respaldadas por el pilar democrático de la libre expresión, O sea, a la ciudadanía le interesa si el candidato Juanito Pérez tiene 10 hijos regados con 10 mujeres diferentes, pues en realidad no. Bueno, si hay uso de recurso público detrás de esos hijos, entonces sí.
Pero si no, entonces no, fíjense, hay una línea muy delgadita en qué cuestiones sí son de trascendencia nacional y de interés público y qué cuestiones no son de trascendencia nacional, ¿no? Eso lo voy a explicar mañana con esta sentencia Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, para que conozcamos la distinción entre cuándo sí hay trascendencia nacional, cuándo no, y entonces no estará respaldado ese uso legítimo de la libre expresión, ¿correcto? Bien, muchas gracias. Está interesante. Estos temas de libre expresión son muy detonantes regularmente en este diploma. ¿Sí? ¿Ningún comentario hasta aquí? Ya es tarde, maestro, pero como siempre, genial, ¿eh? Yo ya no puedo Gracias. hablar. Maestro, No, te mando gracias. un abrazo. Quien tenga oportunidad, Marciano, de leer esta Ricardo Canese contra... La leo, maestro, y la se la debatimos. recomiendo. Tendré Sí, claro que algunas sí. dudas, ¿no? Perfecto, con mucho gusto. Siempre Gracias. muy agradecido. Tengan buena noche, hasta pronto. Gracias, doctor. Ya va a ser tertulia académica. Sí, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la ponencia. Muchas Gracias. 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 Hasta luego.